Hay familias en el norte de Idaho que todavía esperan respuestas, que aguardan a que alguien les diga qué pasó con los suyos aquella primavera. A esas familias les debo respeto. Y a los hombres que entraron al bosque y no volvieron a salir, les debo al menos esto, una voz que repita lo que se vio, lo que se escuchó y lo que quedó marcado en el metal. Me llamo Ramón Vega. Tengo 51 años. Nací en el Valle del Yakima, en el estado de Washington, hijo de padres que cruzaron desde Michoacán a la cosecha de manzana. Salí del valle a los 19, busqué trabajo más al norte, terminé un día subiendo por primera vez a un camión maderero, y ahí me quedé 22 años. Llevo 22 años manejando camiones cargados de troncos por las carreteras de grava del norte de Idaho, en los bosques nacionales que los locales llaman el Panhandle. Esa franja angosta de tierra metida entre el estado de Washington al oeste y el de Montana al este, con la frontera de Canadá apretándole el norte. Mi base es Sandpoint, un pueblo a la orilla del lago Pend Oreille, el lago más profundo del estado, un cuerpo de agua oscuro y alargado, rodeado de cordilleras que en invierno se vuelven blancas y en verano se llenan de un humo azulado que baja de los incendios lejanos. Sandpoint queda en el cruce de la carretera 95 con la 200. Y de ahí salen los caminos que se internan en la madera, hacia el este por la 200 siguiendo la orilla del lago hasta los pueblos de Hope y Clark Fork, hacia el norte por la 95 hasta Banners Ferry y la línea con Canadá, hacia el oeste hacia el valle del río Priest. Los bosques nacionales del Panhandle se dividen en 3 unidades, Canixo al oeste, Coeur d'Alene al sur, y Saint Joe al sureste. Y cubren casi 3 millones de acres de pino blanco, abeto Douglas, alerce occidental, cedro rojo y abeto subalpino. Ese es el material que cargamos en el camión. Esos son los troncos que bajan de las cuencas altas hasta los aserraderos del valle, hasta el patio del ferrocarril, hasta los molinos pequeños cerca del río. La carretera nuestra no es la asfaltada, esa es solo el último tramo. La carretera nuestra es la de grava, la que sube zigzagueando entre los cortes, la que en marzo todavía tiene placas de hielo en las curvas de sombra y barro hasta el eje en los tramos bajos. En mi camión, un Kenworth modelo del 2005, motor Caterpillar de 500 caballos, freno de motor de los que llaman freno Jacobs, doble eje de tracción, remolque autocargador con grúa hidráulica detrás de la cabina, llevo entre 40 y 45 mil libras de troncos por viaje, sujetos con cadenas que llamamos rapes, apoyados contra estacas verticales que llamamos stacks. Esa es mi vida, ese es mi oficio. En temporada buena hago 4 a 6 viajes al día. En mala temporada, 2. Y conozco cada curva de los caminos altos, cada bache, cada arroyo, cada puente de madera que cruje bajo el peso del camión cargado. El clima manda. En invierno la carretera se cierra a veces por nieve. En primavera por barro. En verano por riesgo de incendio. Pero el oficio no para mientras haya madera arriba esperando. Lo que voy a contar empezó en marzo del año pasado. En una temporada que ya estaba avanzada en el calendario, pero que arrastraba todavía un invierno colgado encima. Había caído una nevada tardía a finales de febrero, y los caminos altos seguían con placas de hielo en las curvas de sombra y barro mezclado en los tramos bajos. Una combinación que cualquier camionero maderero del norte teme más que la nieve limpia, porque la nieve limpia se ve. Y el barro con hielo debajo no y a uno se le va el camión cargado en una curva sin que pueda hacer nada. Yo trabajaba esa primavera para una operación pequeña, una empresa familiar con base en el pueblo de Clark Fork, sobre la orilla este del lago Pend Oreille. Una empresa que se llamaba Wilson Timber, propiedad de un señor llamado Carl Wilson, un hombre de unos 70 años, alto, flaco, con barba blanca que le llegaba al pecho. Que había manejado él mismo camiones madereros durante 40 años antes de comprarse una flotilla chica. Tenía 5 camiones y 7 conductores, todos hombres mayores excepto uno. Carl conocía el monte como conocía las venas de su mano. Cuando se sentaba en la oficina, una caseta de madera al lado del depósito, podía dibujarte de memoria el mapa de cualquier cuenca del condado de Bonner. Decirte que Arroyo tenía truchas, que Cresta se había quemado en 1990, que Camino se había abierto en el 72 y ya no se usaba. Mi compañero más cercano en la empresa era Ken Torvald, un hombre de origen noruego, 68 años.
Llevaba toda la vida en estos montes. Ken vivía en una casa de troncos que él mismo había construido cerca del pueblo de Ope, sobre la orilla norte del lago, con una vista al sur que cuando había buen tiempo dejaba ver toda la cordillera Cavendish del lado de Montana. Ken era hombre de pocas palabras. Conducía un Peterbilt rojo del 2011, llevaba siempre un termo de café negro y una bolsa de tabaco para mascar, y solo hablaba cuando había algo que valía la pena decir. Después de Ken venía Jim Daniels, un muchacho de 26 años, recién casado. Había empezado a manejar el año anterior. Jim era de Spokane, en el estado de Washington. No había nacido en estos montes. Había venido a buscar trabajo después de que cerrara una fábrica donde trabajaba su padre. Era un chico bueno, fuerte, con esa mezcla de seguridad y nervio que tiene el que está aprendiendo el oficio. Su esposa Sara esperaba a su primer hijo para finales de abril. Jim manejaba un Mack viejo del 98 que la empresa le había asignado como camión de práctica. El resto de los conductores eran hombres mayores, todos de la zona, hombres de pocas palabras, que terminaban su turno y se iban a su casa sin más explicación. Y luego estaba el dispatcher, Dale Wilson, hijo de Carl, 45 años. Manejaba la radio y los papeles desde la caseta. Esa era la empresa. Esa era nuestra familia laboral. La operación esa primavera estaba en una cuenca llamada Lightning Creek, al norte del pueblo de Clark Fork, en la zona donde la cordillera Cavendish se mete en territorio idahoense antes de cruzar a Montana por el paso Thompson. Era un terreno difícil. La carretera de servicio subía desde la 200 por una garganta angosta, cruzaba dos puentes de madera sobre arroyos de montaña, y luego se ramificaba en una serie de caminos forestales que llevaban a las distintas zonas de corte. Nuestra unidad de corte estaba a unas 18 millas adentro, en una ladera norte que el invierno mantenía sombreada hasta bien entrada la primavera. Allí se cortaba pino blanco principalmente, algunos alerces grandes. Y la madera bajaba por la misma ruta que había subido, por un camino estrecho con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. En las zonas más altas, el camino tenía pasos en doble herradura, donde el camión cargado tenía que hacer maniobra retrocediendo en cada vuelta. Una operación lenta, peligrosa, que en condiciones de hielo podía durar horas. Yo tenía mi rutina. Salía de mi casa en Sandpoint a las 3 de la mañana. Paraba en una gasolinera abierta toda la noche en Ponderay para llenar el termo y comprar 2 burritos congelados que iba calentando con el calor del motor en el tablero. Manejaba la 200 hasta Clark Fork, que está a unas 30 millas al este de Sandpoint. Llegaba al depósito de Wilson Timber alrededor de las 4. Recibía la hoja de ruta del día de manos de Dale. Hacía la inspección previa al viaje. Revisaba luces, frenos, presión de neumáticos, niveles de aceite, las mangueras hidráulicas de la grúa, el estado de las cadenas. Salía hacia la carretera de servicio antes del amanecer. Subía con el camión vacío unas 2 horas hasta la zona de corte. Esperaba turno para cargar. El cargador era un señor llamado Eddie Lefebvre, franco-canadiense. Había bajado de la Columbia Británica hace 20 años. Manejaba un cargador frontal Caterpillar y nos cargaba los troncos en los stacks con una habilidad que daba gusto ver. Eddie hablaba poco inglés y poco francés. Hablaba sobre todo en gestos. Levantaba un pulgar cuando estaba listo. Cruzaba los dedos cuando se acababa la pila. Daba 2 golpecitos en la cabina cuando la carga estaba bien asegurada. Una vez cargado, yo amarraba con 4 rapes la pila. Hacía el escaneo de la madera con un dispositivo de mano que registraba el estampado de cada tronco. Esos estampados son obligatorios por ley en Idaho. Los pone la cuadrilla de corte y los registra el cargador. Sin estampado válido el camión no entra al patio del aserradero. Después del amarre y el escaneo, bajaba a la 200 por la carretera de servicio, cruzaba los 2 puentes de madera, salía al asfalto, manejaba hasta el aserradero de Stimson Lumber al sur o hasta el patio del ferrocarril en Sandpoint, descargaba, repetía. Eso era la rutina. Eso era la jornada. Ahora bien, los primeros indicios de que algo no estaba bien en la cuenca de Lightning Creek empezaron antes de la noche que voy a contar. Empezaron en pequeñas cosas,
en cosas que uno descarta cuando trabaja muchas horas al día y no duerme bien. La primera vez que noté algo fue a principios de marzo, cuando todavía había mucha nieve arriba. Yo subía con el camión vacío, 4:30 de la mañana, todavía oscuro. El camino blanco a los lados. Los faros del Kenworth haciendo 2 conos amarillentos sobre la grava. Y vi un movimiento en la línea de árboles, a la altura de la curva que llaman la curva del oso. Una curva donde hace muchos años un cazador había abatido un oso negro grande, y donde tradicionalmente los conductores tocaban la bocina al pasar como una especie de saludo. Ese movimiento que vi era una sombra alta, alargada, que entró y salió del haz de los faros en menos de un segundo, y desapareció entre los troncos. Mi primera idea fue un alce. Los alces a veces se ven en la zona. Son animales grandes, de patas largas, de movimiento lento. Pero eso que vi no era un alce. Los alces caminan en 4 patas. Lo que vi me dio la impresión de algo que iba en 2, alargado y vertical. Pero fue tan rápido que descarté la idea. Seguí manejando. Llegué arriba. Cargué. Bajé. Hice mi día. No le dije nada a nadie. Una cosa así no se cuenta porque suena ridículo, y porque uno aprende rápido en este oficio que el camionero que empieza a ver cosas pierde turnos. Los días siguientes pasaron sin nada raro. Hice mis 4 viajes al día. Almorcé los burritos calientes en la cabina. Escuché la radio 95.3, que es la emisora local de música country en Sandpoint. Hablé poco con los demás. Hasta que una mañana, mientras esperaba turno en la zona de carga, Ken se me acercó con su termo de café y me ofreció un trago. Así nomás, sin decir más. Él sabía que yo tomaba el café negro como él. Le agradecí. Recibí la taza. Y entonces Ken se quedó mirando hacia los árboles del lado norte de la zona de corte, donde el bosque se cerraba en una pendiente pronunciada, y me dijo, sin girar la cabeza, hace 3 semanas Eddie y yo encontramos huellas raras en el lodo del camino lateral, allá arriba, donde se bifurca el ramal viejo. Le pregunté qué tipo de huellas. Ken se quedó callado un rato largo. Escupió tabaco al suelo. Y me dijo, huellas grandes, planas, de pie con 5 dedos. No de oso. Le dije que tal vez había sido alguien caminando descalzo. Y Ken me miró por primera vez con esos ojos pálidos que tenía, ojos del color del agua del lago en invierno, y me dijo, nadie camina descalzo en marzo a 3000 pies de altura. Y volvió a callarse. Esa fue toda la conversación. Ken se fue hacia su Peterbilt, se subió, y se fue. Yo me quedé pensando en lo que me había dicho. Pero al rato Eddie me hizo señas para cargar y se me olvidó. Esa tarde, mientras descargaba en el patio del ferrocarril en Sandpoint, vi a Carl Wilson saliendo de la oficina del operador del patio. Carl rara vez bajaba al pueblo, así que me extrañó. Lo saludé desde la cabina. Él se acercó, y me preguntó si había notado algo extraño en la cuenca de Lightning Creek. Le conté lo de Ken, lo de las huellas. Carl asintió en silencio. Miró hacia el lago. Y me dijo que había mandado a un guardabosques de la oficina de Sandpoint a que revisara la zona. Le dije que no me había contado. Y Carl dijo que no quería preocupar a los conductores, pero que estaba preocupado él. Y que si yo veía algo, le avisara directamente a él y no a Dale. Lo cual me extrañó, porque Dale era el dispatcher y todos los reportes pasaban por Dale. Le dije que sí, que le avisaría. Carl me dio una palmada en el hombro y se fue. Esa noche en mi casa, después de cenar, busqué en internet huellas de 5 dedos en bosques del norte, y caí en una serie de relatos viejos sobre las tribus Kalispel y Kootenai, los pueblos originarios de esta zona. Los Kalispel históricamente vivían en los valles del lago Pend Oreille y del río Pend Oreille. Su reserva actual está al otro lado de la frontera, en el estado de Washington, sobre el río Pend Oreille. Los Kootenai vivían más al norte, hacia Banners Ferry y hacia el lago Kootenai en la Columbia Británica. Ambos pueblos hablaban lenguas distintas. Los Kalispel hablaban una lengua salish.
Los Kootenai hablaban una lengua aislada que no tiene parientes conocidos. Y ambos pueblos tenían relatos sobre seres que vivían en el bosque, seres que caminaban en dos patas, que eran altos, que evitaban a los humanos pero que a veces se acercaban a los caminos viejos. Los relatos Kalispel mencionaban a un ser al que los ancianos llamaban con palabras que se han ido perdiendo. En los registros de los etnógrafos del siglo XX aparece a veces traducido como el grande del bosque o el hombre alto del monte. Y en los relatos Kootenai hay menciones a seres parecidos. Los relatos no son de un solo tipo. No son una sola historia. Son docenas de relatos breves, fragmentos, advertencias que los abuelos daban a los niños. Y entre esos relatos había uno que me llamó la atención. Un relato recogido por un investigador de la Universidad de Idaho a finales de los años 70 de boca de una anciana Kalispel que vivía en la reserva del estado de Washington. La anciana decía que el ser del bosque no andaba solo siempre. Decía que a veces lo seguían los pequeños, los que habían sido tomados. Y que esos pequeños caminaban descalzos detrás del grande, no por miedo, sino porque ya no podían hacer otra cosa. Ya no tenían voluntad propia. Ya pertenecían al monte. Ese relato me hizo apagar la computadora. Me fui a dormir. Traté de no pensar en lo que había leído. Los días pasaron. Hicimos viajes. Cargamos. Descargamos. Llegó la última semana de marzo. Y entonces llegó la noche del jueves 28. Esa noche cambió todo. Esa noche yo había agarrado un turno extra, un viaje nocturno que normalmente no hacíamos, pero el aserradero de Stimson había pedido madera de urgencia para una orden grande de un comprador del este. Y Carl había aceptado pagar tarifa nocturna a quien quisiera hacer un viaje extra. Yo levanté la mano. Necesitaba el dinero. Había prometido a mi sobrina pagarle parte de la matrícula del primer semestre en la Universidad Estatal en Boise. Y un viaje extra a tarifa nocturna era $300 limpios. Salí de mi casa en Sandpoint a las 11 de la noche. Llegué al depósito de Wilson Timber a las 11:40. Dale estaba en la caseta tomando café. Me dio la hoja de ruta. Me dijo que la unidad de corte ya tenía la pila lista en la zona de carga, que Eddie iba a estar arriba esperándome, que el camino de servicio estaba transitable, pero que tuviera cuidado con la curva del Pico de Cuervo porque había un parche de hielo nuevo. Le agradecí. Hice mi inspección. Encendí el Kenworth. Salí de Clark Fork a la 200 rumbo este. Después de unas millas tomé el desvío hacia la carretera de servicio. Empecé a subir. Eran las 12:20 de la noche. Había niebla baja entre los árboles, una niebla espesa que venía del arroyo Lightning. Los faros me devolvían dos paredes blancas a unos 20 pies de distancia. Manejaba a 15 millas por hora, en segunda baja, escuchando el motor a régimen lento, atento al lado del camino, atento a los reflectores que indican las curvas. En este oficio uno aprende a leer la noche. Aprende a oír la diferencia entre el ruido del motor en buena marcha y el ruido cuando algo no está bien. Esa noche, al principio, todo iba normal. Llegué a la zona de carga a la 1:30. Eddie me esperaba con el cargador encendido, los reflectores de la zona iluminando la pila. Eddie me hizo seña. Yo posicioné el camión. Eddie cargó 32 troncos de pino blanco, una pila bonita, derecha, bien apoyada. Amarré los rapes. Hice el escaneo. Di vuelta al camión en la zona de maniobra. Le hice una seña a Eddie con la mano. Eddie me devolvió un pulgar. Empecé el descenso. Eran ya las 2:20 de la mañana. La niebla se había espesado. La temperatura había bajado a unos 20 grados Fahrenheit. Había escarcha en los reflectores. Manejaba con luces largas y con la barra de luces auxiliares encendida. En el descenso uno usa el freno de motor todo el tiempo para no quemar los frenos de servicio. El rugido del freno Jacobs es un sonido característico, un sonido grave, ronco, que rebota en las paredes de los cortes. Ese era el único sonido en el camino esa noche.
Eso y el crujido de la grava bajo los neumáticos. Manejaba en silencio, atento. Había bajado ya unas 6 millas cuando vi por primera vez algo que me hizo reducir aún más la velocidad. Fue en un tramo recto, después de la curva del Oso, donde el camino corre paralelo al arroyo Lightning durante unas 2 millas. Vi una sombra a la izquierda, en el lado del arroyo, una sombra alta que cruzó el haz de los faros. Esta vez con más claridad que la primera. Esta vez vi un cuerpo, vertical, alto. Las luces le dieron en el costado durante un segundo entero. Y vi un torso, un brazo, una pierna. Y la sombra desapareció entre los árboles del otro lado del camino. Había cruzado la carretera enfrente de mí, no a 30 pies. Había cruzado en 2 zancadas. Mi primera reacción fue frenar. Frené con el freno de servicio, no con el de motor. El camión cargado se asentó pesado sobre los ejes. Los troncos crujieron contra los stacks. Me detuve. Dejé el motor en marcha. El aire del freno se purgó con un soplido. Miré por el parabrisas. No había nada. Miré por el espejo retrovisor lateral. No había nada. Abrí el vidrio de la ventanilla. Escuché. Solo el motor en ralentí. Solo el goteo del agua de los árboles altos. Solo el arroyo abajo a unos 100 pies. Esperé un minuto entero sin moverme. Traté de explicarme lo que había visto. Pensé que tal vez había sido un oso negro parado en 2 patas. Los osos hacen eso. A veces se paran sobre las patas traseras para ver mejor. Pero los osos no cruzan un camino en 2 zancadas como yo había visto cruzar a esa sombra. Los osos cuando cruzan en 2 patas dan 2 pasos lentos. No cubren un camino entero en una zancada. Traté entonces con la idea del alce. Pero los alces no cruzan vertical. Los alces tienen el cuello horizontal y la cabeza al mismo nivel del lomo. Y lo que yo había visto era una figura de torso vertical y cabeza alta. Finalmente decidí que no importaba lo que era. Que me había alterado. Que llevaba pocas horas de sueño. Y que tenía que seguir bajando porque la noche se hacía más fría, y porque la madera tenía que estar en el patio antes de las 6. Solté el freno. Retomé el descenso. Encendí la radio 95.3. Había una canción de Merle Haggard. Subí el volumen. Traté de concentrarme. Manejé otras 2 millas sin novedad. El camino bajaba en una serie de curvas largas. Cruzaba un primer puente de madera sobre un afluente del arroyo Lightning, un puente que llamamos el Puente Alto porque está a unos 15 pies sobre el agua. Lo crucé sin problema. Seguí bajando. Y entonces, a la altura de la zona de carga vieja, una zona que la empresa había usado en los años 80 y que ahora estaba abandonada, una explanada de tierra con 2 pilas viejas de troncos podridos a un lado, vi otra vez la figura. Esta vez no cruzando. Esta vez de pie, inmóvil, junto a una de las pilas viejas. Los faros le dieron de costado. Vi una silueta alta, mucho más alta que un hombre, con hombros anchos, con una cabeza estrecha. La silueta no se movió. Los faros le dieron. Y vi sus ojos. Los 2 ojos reflejaron la luz como reflejan los ojos de los animales en la noche, pero no como los ojos de un ciervo que reflejan blanco, ni como los ojos de un coyote que reflejan verde. Estos ojos reflejaron un color ámbar, ámbar fijo, sin parpadeo. 2 puntos de ámbar a unos 7 pies del suelo. Mantuve la mirada un instante demasiado largo. El camión seguía rodando a velocidad lenta. La figura no se movió. Pasé al lado. Cuando ya estaba unos 20 pies más adelante, miré por el espejo retrovisor lateral. La figura ya no estaba. Había desaparecido en un instante. Ahí fue cuando empecé a sentir que el cuerpo me cambiaba la temperatura. Que se me hacía un frío que no venía de afuera. Que me venía de adentro. Que me bajaba por la espalda y se me asentaba en las manos sobre el volante. Pisé el acelerador. No era lo correcto. No era seguro.
El camino seguía bajando. Había todavía 5 millas hasta el segundo puente y luego 2 más hasta la 200. Pero lo pisé. Pasé las 40 millas por hora en un tramo donde lo seguro era 20. El camión cargado se sintió incómodo. Los troncos se asentaron contra los stacks con un crujido feo. Al cabo de unos minutos de ese exceso, oí el primer ruido raro. Fue un ruido lateral, un ruido en la pared izquierda del remolque, un ruido como si algo metálico rascara el metal. Un ruido largo, prolongado, no fuerte, pero claro, que duró tal vez 3 segundos. Me cambié al carril del medio del camino. Miré por el espejo lateral izquierdo. No vi nada por la oscuridad y la niebla. Encendí la luz de retroceso del remolque por el panel de la cabina, una luz que normalmente solo se enciende al hacer reversa, pero que se puede activar manualmente para revisión. La luz iluminó la parte trasera del remolque. Y entonces vi al ser corriendo detrás del camión, en 4 patas, a unos 20 pies de la trasera, corriendo a la velocidad del camión sin esfuerzo aparente. Era oscuro, cubierto de pelaje. Tenía el cuerpo alargado. Las extremidades delanteras eran largas, casi tan largas como las traseras. La cabeza llevaba baja, casi pegada al suelo cuando corría. No se parecía a un oso corriendo. Los osos cuando corren tienen un movimiento de balanceo. Las 4 patas se mueven en una secuencia visible. Este ser corría con un movimiento liso, casi reptante. Las patas traseras pasaban delante de las delanteras como pasan en un guepardo o en un perro de carrera, pero la escala era enorme. El ser tendría unos 7 pies de largo y unos 4 pies de alto en el lomo. Mantenía la velocidad del camión cargado en una bajada con curvas. Eso no es una velocidad cualquiera. Eso es una velocidad de animal grande corriendo a fondo. Lo vi durante tal vez 10 segundos. Y entonces el ser desapareció hacia la izquierda, hacia la línea de árboles. Dejé encendida la luz de retroceso. Miré por el espejo lateral. No apareció más por detrás. Pero al cabo de un minuto largo, mientras el camino entraba en una recta paralela al arroyo, vi a la izquierda, entre los árboles, una sombra que corría paralela al camión. Esta vez en 2 patas, no en 4. Esta vez vertical. Esta vez avanzaba entre los troncos a una velocidad que no se puede describir como humana ni como animal conocido. La sombra apareció y desapareció varias veces a través de los huecos entre los árboles, manteniendo el ritmo del camión. Finalmente, en un tramo donde los árboles se abrían a unos 20 pies del camino, la sombra salió un poco al claro y se puso a la altura de mi ventanilla del lado del conductor. No en el camino. En el bosque. Paralelo al camión. Corriendo a 60 pies de distancia entre los árboles. En 2 patas, con un balanceo de torso pesado, los brazos largos sueltos a los costados, la cabeza adelantada, la velocidad sostenida. Y entonces giró la cara hacia mí. Los faros del camión iluminan principalmente adelante. Pero la luz de la ventanilla del costado, la luz interior de la cabina y los reflejos de los faros sobre la niebla bastaron para que yo viera la cara. Vi un hocico alargado. No de oso. No de lobo. Alargado de una manera que no se ve en los animales del bosque. Vi unos dientes inferiores que sobresalían. Vi unas orejas finas y verticales pegadas al cráneo. Vi la piel debajo del pelaje. La piel se le veía oscura, casi negra. Y vi los ojos, esta vez de cerca. 2 ojos del mismo ámbar de antes, fijos en mí. No en el camión. No en la cabina. En mí. En mi cara. Como si me reconociera. Como si llevara mucho tiempo esperándome. Mantuve el volante con las 2 manos. El corazón me golpeaba el esternón. La radio seguía sonando una canción que ahora era de Hank Williams Jr., pero yo ya no la oía. Lo único que oía era el rugido del motor y el latido en mis oídos. El ser corrió paralelo al camión durante medio minuto, tal vez 40 segundos. Y entonces, a la salida de la recta, antes de la curva final que llamamos la curva del salto porque ahí el camino dobla 90 grados sobre un risco antes del puente bajo,
el ser hizo algo que no me explico todavía. Salió del bosque. Cruzó el camino delante del camión en 3 zancadas largas. Y se detuvo del otro lado, en el arcén, justo antes del puente, de pie, vertical, mirándome. Levanté el pie del acelerador. Pisé el freno de servicio con todo lo que tenía. Las ruedas del Kenworth bloquearon en la grava húmeda. El camión empezó a deslizarse. Los troncos cargados pesaron hacia adelante. Los rapes crujieron. El remolque se movió ligeramente hacia el lado. Sentí el pánico de la pérdida de tracción. No tenía espacio. Tenía el risco a la derecha y la pared del corte a la izquierda. El camión avanzó deslizando. Redujo. Redujo. Se detuvo a unos 15 pies de la figura. Los faros le dieron de lleno. Y yo lo vi entero por primera y última vez. Tendría unos 8 pies de altura. Los hombros anchos. El cuello corto y musculoso. Los brazos casi hasta las rodillas. Las manos terminadas en dedos largos con uñas oscuras y curvas. El pelaje en el cuerpo era oscuro, casi negro, pero con un reflejo rojizo en las luces. La cara, vista de frente, era la cara de un animal, pero también era la cara de algo que no era animal. Había en esa cara una expresión, una intención. Los ojos fijos en mí. El hocico levemente elevado. Y entonces el ser dio un paso hacia el camión. Un solo paso. Lento. Deliberado. Y yo apreté la bocina con la palma entera. La bocina del Kenworth es ruidosa. La bocina cargada de aire suena en estos valles a más de 1 milla de distancia. El ser se detuvo. No retrocedió. Se detuvo. Mantuvo la mirada. Y a los pocos segundos giró el torso hacia el bosque y desapareció de la vista en una sola zancada. No lo vi correr. No lo vi marcharse. Simplemente ya no estaba ahí. El polvo del frenado todavía no se había disipado y el ser ya no estaba. Yo me quedé en la cabina, los faros iluminando el puente vacío, el motor en ralentí, las manos pegadas al volante. Durante minutos no me moví. No podía soltar el volante. Finalmente lo solté. Abrí la guantera con dedos torpes. Saqué la radio CB. Llamé a la base. Llamé a Dale. Dale contestó adormilado. Le dije con voz que no parecía la mía que estaba en la curva del salto, que había tenido un incidente, que iba a continuar la bajada despacio, que llegaba al patio en 1 hora. Dale me preguntó si necesitaba que llamaran al sheriff. Le dije que no, que solo había reducido velocidad. No quise contar más por la radio. Sé que la radio CB es abierta y que cualquier conductor del valle escucha. Terminé el descenso a 15 millas por hora. Crucé el puente bajo sin novedad. Salí a la 200. Manejé hasta el aserradero de Stimson. Llegué a las 5:10 de la mañana. Descargué con el operador del patio, un señor llamado Roy que me preguntó si estaba bien porque me notó pálido. Le dije que era el cansancio. Terminé el viaje. Salí del aserradero. Manejé hasta una gasolinera abierta a la salida sur de Sandpoint. Llené el termo. Y entonces, mientras estaba parado al lado del camión, me acerqué al remolque a revisar los rapes. Y vi lo que el ser había dejado en el costado izquierdo del remolque. Vi 4 líneas paralelas. 4 rayones profundos en la chapa de acero del remolque. Líneas largas, de unos 4 pies de extensión, separadas entre sí por unas 2 pulgadas. Marcadas no como se marca un golpe, sino como se marca una garra que arrastra. El acero del remolque tenía la pintura levantada y el metal mismo estaba surcado. Un acero de calibre 14 no se raya con cualquier cosa. Ahí me quedé mirando esos 4 rayones bajo la luz amarilla de la gasolinera durante un tiempo que no podría medir. Saqué el celular. Hice 3 fotos. Guardé el celular. Subí al camión. Manejé a la base de Clark Fork. Llegué a las 6:45.
Dale ya estaba en la caseta. Le mostré las fotos. Dale dejó el café. Miró las fotos. Las miró otra vez. Y me dijo, vamos a esperar a Carl. Carl llegó a las 7:15, su rutina de toda la vida. Le mostré las fotos. Le mostré los rayones en el remolque. Carl no dijo nada al principio. Se subió a la base del remolque para mirar de cerca. Pasó los dedos por los rayones. Bajó. Se quitó la gorra. Se rascó la cabeza. Y me preguntó dónde había sido exactamente. Le conté la curva del salto. Le conté lo de la zona de carga vieja. Le conté lo de la curva del oso. No le conté todo lo que había visto. Le conté que había visto algo grande junto al camino y que ese algo había chocado o rozado el remolque cuando yo aceleraba. Carl me escuchó sin interrumpir. Asintió varias veces. Y al final me dijo, te vamos a poner en turnos diurnos hasta nuevo aviso. Le dije que estaba bien. Le dije que tal vez quería tomar 2 días. Carl dijo, tómalos, te pago igual. Son días de incidente. Eso fue todo. Esa mañana volví a mi casa en Sandpoint. Dormí mal. Soñé con la cara del ser. Soñé con los ojos ámbar. Me desperté empapado 2 veces. Al día siguiente, viernes 29, no fui a trabajar. Me levanté tarde. Hice café. Miré por la ventana de la cocina. Mi casa da al patio trasero y al patio trasero da al fondo a una franja de árboles que pertenece a mi vecino. Esa mañana esos árboles me pusieron incómodo. No podía mirarlos sin sentir el frío en la espalda. Decidí que necesitaba verificar lo que había visto. Decidí volver al camino y mirar las huellas a la luz del día. Me subí a mi camioneta personal, una Dodge Ram del 2012. Salí de Sandpoint. Manejé a Clark Fork. Tomé la 200, después la carretera de servicio. Subí lentamente con la camioneta vacía. La mañana era despejada. Había un sol pálido. El aire frío. La niebla de la noche se había levantado. Llegué a la zona de carga vieja a las 11 de la mañana. Paré la camioneta en la berma. Bajé. Había escarcha en las hierbas secas del costado del camino. Caminé hacia la pila vieja donde había visto al ser parado la primera vez. Me agaché. Miré el suelo. Había barro semicongelado. Había manchas de hielo sucio. Y había, marcadas con claridad en el barro de la base de la pila, las huellas. 2 huellas grandes, profundas, de unos 14 pulgadas de largo, con 5 dedos visibles. El dedo gordo separado del resto como en un pie humano, pero con uñas curvas que dejaban una marca alargada delante de cada dedo. Las huellas estaban hundidas más de 1 pulgada en el barro, lo que indicaba un peso considerable. Hice fotos con el celular. Hice una regla con un palo de unas pulgadas conocidas para tener referencia de tamaño. Me alejé un poco para tomar una foto general. Y entonces, al alejarme, vi otra cosa. Vi entre las 2 huellas grandes, atrás y un poco a un lado, otras huellas. Huellas más pequeñas. Huellas de pie humano. Huellas de pie descalzo. Las miré con cuidado. Eran huellas de unas 7 pulgadas y media de largo. La forma típica del pie humano, dedos pequeños, planta, talón redondeado. Las huellas estaban marcadas en el mismo barro semicongelado. Por lo tanto, se habían hecho en el mismo periodo. No eran huellas viejas. Las huellas pequeñas estaban detrás de las huellas grandes, separadas entre sí por una distancia de paso humano, no animal. Las huellas pequeñas seguían a las huellas grandes hacia el bosque, hacia la pendiente que sube en dirección al arroyo Lightning. Recordé el relato de la anciana Kalispell que había leído en internet. Recordé la frase, a veces los siguen los pequeños, los que han sido tomados. No toqué nada. No me acerqué más. Hice tantas fotos como pude. Guardé el celular. Volví a la camioneta.
Regresé al pueblo. No llamé a Carl. No llamé al sheriff. No llamé a nadie. Traté de pensar. Traté de acomodar lo que había visto en alguna explicación racional. Podía ser un descalzo perdido en el monte, alguien que había escapado de un campamento ilegal, alguien afectado por drogas. Podía ser eso. Podía ser mil cosas. Pero no podía explicar la coincidencia. No podía explicar las huellas grandes. Esa noche llamé a Ken por teléfono. Le dije que necesitaba hablar. Ken me invitó a su casa al día siguiente, sábado 30 de marzo. Llegué a la casa de Ken a media mañana, su casa de troncos cerca de Ope. Me recibió en el porche. Me dio un café. No me preguntó nada. Esperó a que yo hablara. Le conté todo. Le mostré las fotos del costado del remolque. Le mostré las fotos de las huellas. Ken miró las fotos durante mucho rato. No dijo nada al principio. Después fue a la casa. Volvió con un libro grueso. Era un libro de tapa dura. El título estaba en inglés. Era un compendio de relatos orales recogidos de los pueblos Salis del interior por un investigador de la Universidad Estatal de Washington. Ken abrió el libro en una página marcada con un papel amarillo. Me leyó en voz alta 3 relatos. Eran relatos breves, todos sobre lo mismo. Sobre seres altos del bosque que tomaban a la gente. Sobre los tomados que ya no volvían, pero que a veces eran vistos siguiendo al ser entre los árboles, descalzos, mudos, con la mirada vacía. Ken cerró el libro. Me miró. Y me dijo que su abuelo, que había sido conductor de carretas tiradas por bueyes en estos mismos caminos en los años 30, le contaba historias parecidas. Decía que cada generación de hombres del monte tenía sus propios incidentes, que la mayoría se silenciaban, que las empresas no querían que se hablara, que los sheriff registraban como desapariciones simples lo que había sido otra cosa. Le pregunté a Ken si él alguna vez había visto al ser. Ken se quedó callado un rato muy largo. Después dijo, una vez, hace casi 30 años, en la cuenca de Trestle Creek, una noche de octubre, vi una sombra alta cruzar mi camino. No me alcanzó. No me molestó. Pero vi los ojos. Y desde esa noche no manejo de noche. Le pregunté por qué nunca lo había contado. Ken dijo, porque a la empresa no le sirve y a los compañeros no les hace bien. Y porque lo que vive ahí no se va con que uno lo cuente. Lo único que se logra contándolo es atraer la atención. Le pregunté qué quería decir con atraer la atención. Ken dijo que algunos de los que han desaparecido en estos caminos a lo largo de los años, después de hablar mucho del tema, después de obsesionarse, terminaron desapareciendo. Dijo que él prefería no llamar la atención. No sé si Ken estaba en lo cierto. No sé si lo que dijo era una creencia personal o un dato verificable. Pero ese sábado salí de la casa de Ken con la sensación de que había entrado en un territorio que no se puede dejar fácilmente. Manejé de regreso a Sandpoint. Pasé el resto del fin de semana en mi casa. Traté de no pensar en el bosque. No lo logré. El lunes 1 de abril volví al trabajo. Carl me había puesto en turnos diurnos como prometió. Hice mi viaje a las 6 de la mañana, sin novedad. Hice un segundo viaje a mediodía, sin novedad. Terminé el día a las 6 de la tarde. Volví a casa. Dormí. Repetí. Los primeros días de abril fueron días de rutina recuperada. Los días se hacían más largos. La luz aguantaba hasta más tarde. La nieve de las cuencas altas empezaba a derretirse rápido. Y entonces llegó el martes 9 de abril. Ese día empezó como cualquier otro. Llegué a la base de Wilson Timber a las 5 de la mañana. Dale tenía el café puesto. Me dio la hoja de ruta. Salí. Hice mi primer viaje. Descargué en Stimson. Volví a la base a la 1 de la tarde. Almorcé en la cafetería del pueblo, una cafetería llamada Cabinet Mountain Bar and Grill, sobre la 200,
donde se reunían los conductores y los empleados de la empresa. Había una mesa larga al fondo donde almorzaban Carl, Dale, Ken cuando bajaba, y otros. Esa tarde estaban Carl, Dale, y dos conductores más. Le pregunté a Dale dónde estaba Jim. Jim normalmente almorzaba ahí también. Dale dijo que Jim había hecho un turno extra esa mañana. Había salido a las 2 de la madrugada para hacer el viaje extra que esa semana había abierto el aserradero. Le pregunté si había vuelto. Dale dijo que sí, que había hecho su viaje sin novedad. Había descargado a las 6:30, y había vuelto a la base a las 7:15 para hacer un segundo viaje diurno. Le pregunté dónde estaba ahora. Dale miró el reloj de pared y dijo que Jim estaba arriba. Debería estar volviendo. Debería estar a punto de llegar al patio del aserradero. Le pregunté a qué hora había salido del depósito. Dale dijo que a las 9. Jim había salido del depósito a las 9 de la mañana. Eran las 3:10 de la tarde. Jim debía haber descargado a más tardar a las 2. No había noticias de él. Carl levantó la vista del plato. Miró a Dale. Dale tomó la radio. Llamó a Jim. No hubo respuesta. Llamó otra vez. No hubo respuesta. Carl le dijo a Dale, prueba el celular. Dale marcó al celular de Jim. Sonó. Sonó. Fue al buzón. Marcó otra vez. Lo mismo. Carl se levantó. No dijo nada. Se puso la chaqueta. Salió. Lo seguimos los demás conductores. 4 pickups subimos por la 200. Tomamos la carretera de servicio. Subimos. A las 4 de la tarde encontramos el camión de Jim. Era el Mack viejo. Estaba en la mitad del camino, justo antes del puente bajo, el puente que llamamos el puente del Salto. El camión estaba detenido en posición de marcha. No en una curva. No en un tramo difícil. En una recta, antes del puente. Los faros del camión estaban encendidos a pesar del sol pálido de la tarde. El motor estaba en ralentí. Las puertas estaban cerradas. Los seguros bajados desde adentro. Pero la ventanilla del lado del conductor estaba abierta. La radio estaba encendida en la 95.3. Una canción de country sonaba. La grúa hidráulica del autocargador estaba en posición de transporte. Los rapes de la carga estaban tensos. Los troncos en su lugar. Todo correcto. Todo profesional. Todo como Jim lo había hecho siempre. Salvo que Jim no estaba. La cabina estaba vacía. No había chaqueta. No había gorra. No había termo. Había solamente un celular sobre el asiento del pasajero. El celular de Jim, con la pantalla encendida porque alguien había estado tomando una foto. La foto, vista cuando Carl recuperó el celular, era una foto del camino delante del camión. Una foto sin más. Una foto rutinaria del paisaje. Pero al fondo de la foto, en la línea de árboles a unos 200 pies, había una figura alta, oscura, vertical, casi invisible si uno no la buscaba, casi confundible con un tronco. Pero ahí estaba. Carl miró la foto durante mucho tiempo. No dijo nada. Cerró el celular. Lo guardó en su chaqueta. Y dijo, llamen al sheriff. Dale llamó al sheriff del condado de Bonner. Llegaron 2 vehículos a las 5:30. El oficial principal era un teniente llamado Brandon Holcomb, un hombre de unos 40 años. Conocía a Carl. Conocía a Dale. Conocía a varios de nosotros. Hizo las preguntas de rigor. Examinó el camión. Fotografió el interior. Llamó al equipo de búsqueda y rescate del condado. El equipo llegó al anochecer. Había 7 personas con perros. Peinaron la zona alrededor del camión durante toda la noche y todo el día siguiente. No encontraron a Jim.
No encontraron rastro de violencia. No encontraron sangre. No encontraron ropa. No encontraron señal de pelea. Los perros perdieron la pista a los 100 metros del camión. Los perros se negaron a entrar más allá de cierta línea de árboles. Los manejadores de perros lo registraron en sus reportes. Los perros no quisieron seguir la pista. Eso era todo lo que encontraron. Durante los días siguientes el caso fue tratado por la oficina del sheriff como una desaparición sin causa aparente. Se asumió que Jim había podido sufrir una crisis personal, una crisis emocional. Había habido casos de conductores que abandonaban su camión y caminaban hacia el bosque por motivos personales. Así estaba el archivo. Así seguía el archivo. No se hizo más. Sarah, la esposa de Jim, dio a luz a su hijo el 25 de abril. Sola, en el hospital de Sandpoint. Carl y su esposa la acompañaron en el parto. Le pagó a Sarah un sueldo completo durante 6 meses. Le pagó la renta. Le pagó las facturas. Le ofreció trabajo en la oficina de la empresa. No le aceptó el trabajo. Sarah dejó el norte de Idaho a las pocas semanas. Se mudó con sus padres a Spokane. No regresó. Los días siguieron. La temporada de primavera siguió. Carl decidió cerrar la cuenca de Lightning Creek antes de tiempo. Transfirió las operaciones a otra cuenca al norte, en la zona del río Pack, una zona más abierta, con caminos más anchos, con menos historia. Los conductores más viejos aceptamos el cambio sin preguntar. Los nuevos no preguntaron porque no sabían qué preguntar. Pero yo no había terminado. Yo todavía tenía las fotos en el celular. Yo todavía tenía las fotos de las huellas grandes y las huellas pequeñas. Yo todavía tenía el recuerdo de los ojos ámbar. Una noche de fines de abril, una semana después de que Sarah se fuera de Sandpoint, abrí las fotos otra vez. Las amplié en la pantalla. Las miré con cuidado. Y entonces noté algo que no había notado antes. En la foto general donde se veían las huellas grandes y las huellas pequeñas detrás, había en el extremo de la foto, a un costado, casi fuera del encuadre, otra cosa. Una marca en el barro que yo había tomado por una sombra de la rama de un árbol. La amplié. La enfoqué. Y vi que no era una sombra. Era otra huella humana descalza, más pequeña que las primeras pequeñas. Y a su lado, una huella más pequeña todavía. Había en esa zona del barro un total de 4 pares de huellas humanas descalzas, todas siguiendo a las huellas grandes hacia el interior del bosque. 4 huellas distintas. 4 tamaños distintos. 4 pies distintos. Lo que vi, lo que entendí esa noche, fue que el ser no caminaba con un solo seguidor. Caminaba con varios. Caminaba con un grupo de personas descalzas. Un grupo de tomados que lo seguían en silencio por el monte. No sé cuántos en total. No sé desde cuándo. No sé qué eran, si eran las víctimas que las familias seguían buscando o si eran otra cosa que ya no era humana. Cerré las fotos. Cerré el celular. No se las mostré a nadie. No se las mostré a Carl. No se las mostré a Ken. No se las mostré al sheriff. Decidí guardar las fotos en una memoria externa. Decidí guardarlas en una caja de zapatos en mi armario. Decidí seguir trabajando. Los meses siguientes pasaron. Llegó el verano. Llegaron los incendios. Hubo cierres de carretera por humo. Hubo 2 meses de calor seco que doraron el monte. En agosto cayó una tormenta seca con rayos sobre la zona de la cordillera Cavendish. Hubo un incendio que quemó 11.000 acres en la zona del Paso Thompson. El fuego pasó por la cuenca de Lightning Creek. Quemó las pilas viejas de la zona de carga. Quemó parte de la línea de árboles. Las huellas que yo había fotografiado se perdieron bajo la ceniza y la lluvia tardía de septiembre. Llegó el otoño. Llegó el invierno. Llegó otra primavera. Yo seguí manejando. Seguí en turnos diurnos.
No volví a hacer un viaje nocturno. Ken se jubiló a finales del año pasado. Ahora vive en su casa de troncos cerca de Ope. Va a pescar al lago en verano. No contesta llamadas en invierno. Carl sigue dirigiendo Wilson Timber. Dale sigue con la radio. Los nuevos conductores no saben nada de lo que pasó en Lightning Creek. Los viejos no hablamos del tema. Hace 3 semanas, en el aniversario de la noche, manejé hasta la entrada de la carretera de servicio. Paré la camioneta en la berma. No subí. Miré hacia el monte durante un rato. Escuché el viento. Escuché un cuervo lejano. Escuché el motor de la camioneta en ralentí. No subí. No tenía nada que buscar arriba. Lo que hay arriba sigue arriba. Lo que se llevó al monte sigue en el monte. Los caminos siguen abriéndose en cada temporada. Los troncos siguen bajando. Los camiones siguen subiendo. Y de vez en cuando, en alguna noche de marzo o de abril, cuando hay niebla baja sobre el arroyo Lightning, algún conductor nuevo reporta haber visto algo cruzar el camino. Una sombra alta. 2 zancadas largas. El conductor se ríe en la base al día siguiente. Los demás se ríen con él. Nadie le dice nada. Nadie le advierte. Nadie le habla del libro de Ken. Nadie le habla del relato de la anciana Kalispel. Nadie le habla de las huellas pequeñas detrás de las grandes. Así es como funciona. Así es como sigue funcionando. Así es como va a seguir funcionando hasta que la cuenca se cierre del todo, o hasta que se queme entera, o hasta que llegue alguien que decida hacer algo distinto. Yo no soy ese alguien. Yo solo soy un conductor de troncos del norte de Idaho. Yo solo soy un hombre de 51 años con 2 hijas, una sobrina, y una hipoteca. Yo solo soy uno más de los que vimos algo en el monte y volvimos abajo en silencio. Lo único que puedo hacer ahora es esto, contar lo que vi, dejar la voz en alguna parte, esperar que alguna familia, en alguna parte, escuche lo que pasó esa primavera y pueda entender algo de lo que perdió. Si has llegado a esta parte, suscríbete al canal y deja tu comentario abajo. Aquí pasamos noches enteras buscando estas historias, revisando archivos, escribiendo cada palabra. Y muchos escuchan hasta el final y se van sin dejar rastro. Sinceramente, eso no es justo con quien sigue trabajando del otro lado de la pantalla.